Les cuento que yo trabajo en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Dentro de la universidad hay un centro de ciencias humanas y filosofía donde se encuentra la Facultad de Educación. Es este edificio que se ve acá en el centro, bien a menos de 6 cuadras del Pan de Azúcar, en La Urca, un lugar realmente soñado. Yo tengo un cariño muy especial, está interditado, está cayendo a los pedazos, toda la inversión en educación pública en Brasil, ustedes saben muy bien, es una tragedia, todo lo público en Brasil en este momento es una tragedia, es un abandono, es un proyecto, un necroproyecto. Entonces nosotros seguimos mostrando siempre la universidad como una apuesta y una defensa y una afirmación. Lo que yo les quiero contar se divide un poco en tres, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la enseñanza y con la extensión universitaria. Es una división medio artificial porque en la práctica esas cosas se cruzan. La investigación tiene que ver con estas políticas y pedagogías que vinculan el cine y la educación en la escuela y tiene que ver con el proyecto clásico que viene desde los comienzos que trata sobre el currículo y el lenguaje cinematográfico en la educación básica. Eso se transforma o se traduce en términos de enseñanza en disciplinas que tienen que ver con cine y educación. Y en términos de extensión universitaria sucede algo que es bien interesante, que es que los proyectos empezaron a surgir por un encuentro, por un deseo, yo quería mucho crear escuelas de cine en escuelas públicas y acompañarlas, llevar el cine a la parte pediátrica del hospital y ver qué pasaba en horario escolar. Los proyectos de extensión se han ido configurando casi con la cara de los nuevos doctorandos o maestrandos que vienen con proyectos y con intereses específicos, y entonces surgen nuevos lazos, surgen nuevas conexiones y nuevos espacios para investigar y para realizar acciones de iniciación al cine con estudiantes y profesores, o en el caso de los asilos, por ejemplo, que tuvimos de 2013 a 2015, con los abuelos y las abuelas. Entonces, así, lo que yo voy a mostrar a partir de este slide va a ir transitando por algunas de las escuelas de cine que creamos. Como verán, como son muchos proyectos, somos un equipo muy grande. Yo estoy aquí por coordinadora, pero somos un equipo de más de 30 personas. Hay un grupo más o menos de 5 o 6 profesores, y hay en este momento 9 doctorandos en supervisión, y hay un grupo importante de becarios de graduación y aquí quedaron 20, pero son como 30 en este momento, estudiantes de graduación voluntarios, además de un grupo que ya viene acompañando el proyecto o porque defiende el doctorado y quiere quedarse, o porque hizo algún curso y quiere trabajar algún proyecto que le gustó. Entonces se va haciendo así un grupo de trabajo y de permanencia, ¿sí? Hay 8 doctorados concluidos. Entonces yo voy a pasar ahora por algunas imágenes y haciendo algunas reflexiones sobre la realización de las actividades con cine en las escuelas. Nosotros creamos estas escuelas y nosotros tuvimos una suerte muy especial porque yo cuando elaboré mi proyecto le mandé a Jorge La Rosa y a Rosalia Duarte mi borrador del proyecto de investigación, y ellos me dijeron, en fin, que les gustó o me hicieron algún comentario, pero Jorge La Rosa fue muy contundente al decirme: el proyecto está bárbaro, pero tenés un problema grave, y es a quién querés invitar como consultor de tu proyecto. Y me dijo: vos tenés que llamar a Alain Bergalá. Y me mandó el libro de Bergalá en español. Entonces, lo primero que hicimos fue traducir ese libro, invitarlo a Bergalá al lanzamiento, obvio, lo contactamos, él estuvo de acuerdo en que tradujéramos el libro y nos apadrinó. O sea, él vino en 2008, vino en 2011, vino en 2012, vino en 2013. Ese gigante nos subió en el hombro con mucho cariño y nos hizo
depositarios, digamos, de una generosidad enorme con sus materiales, con su sabiduría, con sus consejos, con la precisión de los cursos de formación y con los conceptos para crear las escuelas de cine y el trabajo que propusimos en las escuelas de cine. Esas escuelas de cine no tienen apenas una actividad de producción audiovisual, sino que todas tienen el compromiso de tener una actividad cineclubista mensual abierta a la comunidad. Entonces, nosotros recibimos un dinero significativo en 2012 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y eso nos permitió hacer un curso de un año y al final entregar equipamiento y entregar un kit, un conjunto de 1.000 filmes de la programadora Brasil a cada escuela que se comprometía a realizar actividades de escuela de cine 2 veces por semana y una sesión de cineclub mensual. Eso fue muy interesante, eso se mantiene hasta hoy ya con otros formatos, ya cada uno independizado, porque además de ese año de formación tuvimos un año entero de acompañamiento de ellas y ellos ahora quedaron con ese material, o sea, quedaron con la formación, quedaron con los recursos y quedaron con las películas. Y eso yo creo que genera alguna forma de autonomía. Esta es una imagen de los chicos de la Escuela de Educación Infantil, de algunas actividades de encuadramiento en un día de lluvia con los chicos de 3 a 6 años, de nivel inicial. Estas son algunas imágenes de los grupos de los chicos de 3 meses a 3 años. Hemos trabajado diversas cuestiones, por ejemplo, hay una película muy famosa y muy conceptuada que se llama Límite, de 1931, de Mario Peixoto, que nosotros separamos planos de mar y le pasamos a los bebés más chiquitos, por ejemplo, en la pared, algunos minutos, 10 minutos, sin ninguna obligación de ver nada, pero convencidos que de alguna manera uno comienza a crear visualidades si expone a los chicos a ciertas imágenes, ¿no? Que después, de alguna manera, esa experiencia va a ser mucho más conducida por el mercado que por los familiares, que por los profesores. Esta es una imagen de la Escuela de Cine del Vidigal, una escuela que por un lado tiene un trabajo muy bonito. Ellos hicieron un documental hace 2 o 3 años, subiendo el morro y entrevistando a todo el mundo que encontraron, y hoy están haciendo la memoria del Vidigal con unas películas en V8 que encontraron ya casi inservibles, pero que les está permitiendo reeditar una tentativa de remoción de los habitantes de la favela, a la cual resistieron firmemente. Esta es una imagen de la Escuela Cinec, que está en San Pedro de Sierra. Esta es una imagen del Colegio Estadual José Luis Rigo, y esta es una imagen de una escuela de Cebollas, Paraíba do Sul. En esta imagen de la escuela de los chicos ciegos, voy a aprovechar para contar algo de los gestos, ¿no? De cómo trabajamos la producción audiovisual, siempre por alguna restricción. Podríamos decir que inspirado en Lars von Trier, verdaderamente está inspirado en la orientación de Vergalá, que sugirió siempre pensar algunas reglas de juego. Y el resto que quede todo liberado. Pero, por ejemplo, el tiempo puede ser una regla de juego. En este caso, siempre habría un bebé, pero no se podría ver. Entonces, ese carrito de bebé servía un poco para dar esa idea del bebé. Había la imagen tenía que tener algún color muy fuerte, en este caso era el saco de la chica, y algún sonido específico que era, en fin, no recuerdo en esa imagen de esa película exactamente cuál era, creo que era el timbre de la escuela, pero en fin, para que la narrativa no surgiera un poco sobre esas imágenes que están más a flor de piel, que están así como más residuales de todo lo que vemos en la tele, en los seriados y qué sé yo, sino que estuviera un poquito basada en algo que desviara de una historia lineal y que tuviera que ver con algún color, con algún sentimiento, con alguna luz o con algún sonido presente o no presente en la imagen.
Esta es una imagen de la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Sordos, del primer día, que solamente ese día surgieron 3 nuevos señales de Libra, una especie de C de cinematógrafo, una especie de L de Lumière, y con 3 dedos para abajo una especie de M de Méliès. Tenemos un convenio con la Cinemateca del Museo de Arte Moderna, donde llevamos los chicos y donde tratamos de que sea una experiencia sensible y sensitiva, que conozcan la película en 35 milímetros, para que vean de dónde viene todo esto de lo digital, que tiene una memoria, que tiene una historia, que sientan un poco ese olor avinagrado que hay en los acervos, que toquen la pantalla y vean que está llena de agujeritos, que no es lisa, que puedan sentir el sound round atrás de la tela grande, en fin. Es una experiencia muy bonita y que para muchos de los estudiantes a veces es la primera vez que van a la Cinemateca o inclusive a una sala de cine, hasta la entrada a la sala de preservación, sentir ese frío, es una aventura intelectual y sensible. Y bueno, en el proyecto del hospital fundamentalmente exhibimos, pero dependiendo de las condiciones de los pacientes a veces filmamos alguna cosita, o un minuto Lumière, un pequeño ejercicio, una animación. Es muy potente porque inclusive las enfermerías están separadas por vidrios, entonces a veces se crea una verdadera instalación de reflejos. Este es el caso de Kawak, que fue un chico que estuvo muchos años internado, y entonces ya él era un director, él ya producía, y entonces los bolsistas se la ingeniaron para hacer el teatro de sombras que él quería filmar, hizo una especie de Jurassic Park muy catártica, muy bonita. En la tesis de Fernanda van a poder apreciar el concepto de cine expandido, cómo se presenta fuertemente en el hospital, ya que el delantal de un enfermero o un médico puede transformarse en pantalla a cualquier hora, porque precisan entrar para poner medicinas y demás. Y dentro de las actividades de la Escuela de Educación Infantil tenemos un trabajo con las cocineras, que reivindicaron para sí un cineclub que funciona los jueves a las 6 de la mañana, para que ellas puedan también ver, y hicieron su documentario, participaron también de festivales. Este proyecto de Cine y Vejez ya concluyó, y bueno, aquí tenemos a Vergalá, aquí tenemos una imagen de los cursos de formación, de la producción de juegos ópticos. En la página ustedes van a encontrar varios materiales, entre otros los menús de filmes, porque siempre nos encontrábamos con el problema de que los chicos querían elegir lo que querían ver, y nos parecía muy legítimo, pero casi siempre lo que ellos elegían es lo que más propaganda tiene, de lo que hay lancheras, sombrerito y zapatillas, y nosotros queríamos que eligieran a partir de otros criterios, entonces empezamos a sacarle un fotograma a cada película, alguna imagen, y hacer una especie de menú, y entonces que los chicos eligieran lo que querían ver a partir de las propias imágenes de las películas que llevábamos preseleccionadas. Hemos realizado varias consultorías, tal vez la más importante fue al programa de alfabetización audiovisual. Yo soy fascinada por esa foto, por la fascinación de esa alumna cuando entra a la Cinemateca Capitolio. Gracias, Adriana. A ver, seguramente van a surgir muchas preguntas, yo no sé por dónde empezaría, pero vos hablás de crear visualidad, y eso me lleva a pensar que a mirar también se aprende. Nosotros trabajamos la visualidad exhibiendo filmes, fundamentalmente filmes de la historia del cine, del principio hasta el cine contemporáneo. No trabajamos con videoclip, no trabajamos con propagandas, con seriados, y no porque haya ningún problema con trabajar con eso, es porque es una apuesta ya del proyecto trabajar con cine en el sentido más amplio que se pueda querer, pero que sean películas normalmente orientadas por los colegas de la Cinemateca, ¿no? Que siempre nos traen las novedades, tanto de la historia como de la contemporaneidad. Y la metodología es muy simple, y viene del mismo maestro.
que es fundamentalmente rancieriano. El libro de Vergala es absolutamente atravesado por Pasolini, por Rancière y por Langlois y Romer y todo lo que la Nouvelle Vague, ¿no?, tomaba como principales valores del cine. Entonces, lo que nos interesa después de ver una película o un fragmento de una película, que también trabajamos con la pedagogía del fragmento, es preguntar qué vieron. Nunca preguntamos qué sintieron, qué les pareció. Preguntamos qué vieron, qué escucharon, porque cada uno hace una experiencia de visualidad que es como quien hace un viaje. El que hace un viaje a un lugar ve cosas que otra persona fue al mismo lugar y vio otras. Entonces eso es un viaje que nosotros tenemos la experiencia de hacer otra vez un viaje al mismo lugar y ver otras cosas. Entonces a eso nosotros lo llamamos, apropiándonos de la idea de pedagogía creativa o de análisis creativa del cine, que es de Vergala, nosotros lo fusionamos, lo hibridizamos con la poesía de Manuel de Barro, que él habla de ver, rever y transver. Entonces Manuel de Barros es un poeta, falleció, pero es un poeta de la infancia, y él dice que el ojo ve, la memoria revé y la imaginación transvé, que es preciso transver el mundo. Entonces tomamos esos tres verbos y tratamos de hacer esa experiencia. Eu queria falar do Puxando Conversa, principalmente da experiência do samba, né? O que o samba representa para uma parte da população brasileira, e queria falar como é que o Puxando Conversa explora essa condição do samba, ou essa maneira como nós do Puxando Conversa pensamos o samba. E a ideia desse projeto é lidar com as narrativas e as memórias desse samba do Rio de Janeiro. O samba que a gente está falando é aquilo que foi uma expressão cultural da comunidade negra. É uma cultura que permite que várias pessoas, principalmente uma comunidade afro-brasileira, se reconheça a partir dos elementos do samba. O samba, a cultura do samba, não é só aquilo que está na ponta, a música pronta. A cultura do samba vive e sobrevive das redes de solidariedade, das redes de amizade, das redes de intriga, por que não? Enfim, ela vive como sendo alguma coisa que faz a mediação do cotidiano das pessoas de origem negra, e principalmente as pessoas mais pobres da população brasileira. Fundamentalmente, ele é um fazer que guarda, que abriga diferentes elementos que os negros que vieram do continente africano sequestrados trouxeram como elementos de um viver num lugar além do oceano. Então, o samba acaba sendo um lugar de reconstituição ou de aglutinação de uma série de possibilidades de expressão dessa cultura. Principalmente, é possível se ver e se notar mais na questão do uso do corpo, da expressão oral, da ginga, do ritmo, dos elementos de percussão, enfim. E qual é o contexto que eu queria falar onde nasce o samba? No Rio de Janeiro, já no início do século XX, houve uma reforma urbana que era uma tentativa de transformar o Rio de Janeiro numa Paris dos trópicos. Então, se derrubou muitas dessas casas e se expulsou essa população negra e pobre ou para os morros, foi aí que se começou a constituir as favelas, ou para muito longe, para a periferia. E é assim que nascem bairros que hoje são importantíssimos para o samba carioca. Vários bairros que são criados a partir dessa expulsão dos negros do centro da cidade, para que eles passassem a viver afastados de uma cidade reformada que se pretendia branca, que se pretendia a eliminação desse elemento na paisagem da cidade. E essa eliminação, ou essa reforma,
não é feita só materialmente, não é feita somente na arquitetura da cidade. Essa reforma vai ser feita também nas leis, na educação. A gente tem considerado o samba como um circuito comunicativo. E o que seria esse circuito comunicativo? Vamos pensar uma coisa. Primeiro, os negros foram sequestrados e chegaram aqui. Portanto, o Brasil hoje é uma das maiores diásporas africanas, né? Quando você chega, a primeira condição de chegar no país é não ter um espaço, não ser dono do espaço. Você está deslocado desse espaço. Depois da diáspora, a suposta libertação dos escravizados fez com que uma movimentação de pessoas pobres de vários lugares do Brasil convergissem para o Rio de Janeiro, que era a capital do país, né? Essa chegada ao Rio de Janeiro é uma chegada de pessoas que elas podem viver de duas formas, ou viverem isoladamente, individualmente, que não é vida, porque quando uma pessoa que é tradicionalmente arraigada a uma cultura, arraigada a um coletivo, que vive numa comunidade, uma condição de morte é você sair dessa comunidade, deixar essa comunidade e não ter mais essa possibilidade de pertencimento. Então, o que possibilitava o encontro dessas pessoas? O samba era uma dessas possibilidades. O samba, as religiões de matriz africana e vários outros elementos e dimensões da cultura de origem afro-brasileira. Então, assim, o que o samba acabou fazendo com essas pessoas? Primeiro, ela aglutinou essas pessoas e essas pessoas puderam, primeiro, atualizar determinados elementos da cultura negra, puderam redinamizar aquilo que se fazia e reaglutinar as possibilidades de pensar sobre a vida, sobre a identidade, sobre o pertencimento e principalmente como sobreviver numa sociedade pensada para os brancos. Então, o samba tem esse papel, que é importantíssimo no sentido de, primeiro, ser o lugar, o ponto aglutinador, e servir de cronista, servir de possibilidade de dinamização dos diferentes elementos que são colocados aí quando essa gente se encontra na cidade do Rio de Janeiro. O projeto Puxando Conversa, ele, na verdade, começa de uma forma muito interessante. Na TV Machambomba, nós gravávamos programas sobre os moradores da região da Baixada Fluminense. E numa dessas gravações, nós fomos gravar com um compositor de um bairro que nós sabíamos que era um compositor muito interessante, que tinha algumas músicas gravadas, mas a gente não sabia muito bem quais. E aí nós fomos conversar com esse compositor. Esse sujeito falou quase 4 horas para a gente e as pessoas que participaram da gravação ficaram abestalhadas com as pérolas que esse sujeito nos contou. A gente ficou muito sensibilizado com a qualidade artística, com a qualidade da sua produção e com a complexidade que era aquele sujeito. A vida tão atribulada, tão complicada, né, desse sujeito. Nós ficamos muito impressionados com essa gravação e ficamos pensando o que fazer com isso. Bom, nós gravamos esse vídeo no dia 7 de maio de 1990, no dia 13 de maio, ou seja, alguns dias depois, esse sujeito morre. E morre aos 47 anos de idade. Bom, foi um desespero, porque a gente pensou de fazer mais coisas com ele, só que aí a gente pensou o seguinte: a ideia que eu tive foi voltar às histórias que o Romildo nos contou e mapear os personagens que ele acabou incorporando nas suas histórias, os outros sambistas. E aí o Puxando Conversa acaba sendo isso.
é a busca da composição de uma rede de memórias que se articulam pelas histórias dos compositores, pelas histórias dos sambistas e, às vezes, até por letras de samba. Essa rede já permitiu, inclusive, que pessoas que a gente grava, como o Romildo, que a gente gravou em maio, mas a gente só conseguiu lançar o Romildo em 1998, porque a gente não sabia o que fazer, porque a Machambomba tinha programas muito curtinhos. Então, quando a gente lança o Romildo, no dia do lançamento, uma pessoa, parceira do Romildo, que tinha uma letra do Romildo há muito tempo, ouviu uma música que o Romildo tinha lhe oferecido. E essa pessoa acabou a composição a partir daquela exibição. E é por isso que a gente vai dizendo que o audiovisual é esse puxado de conversa, é essa mediação entre os diferentes tempos, os diferentes corpos, os diferentes movimentos daqueles que se reconhecem e se revitalizam a partir do samba e a partir dessa rede de pessoas que vivem do samba. Então, assim, o Puxando Conversa passou a ser isso. O Romildo nos falou um monte de compositores, um monte de parceiros, nós fomos atrás de alguns, os que estavam vivos, os possíveis, e a partir daí a gente gravava vídeos e também lançava esses vídeos, treinava, né? E assim a gente foi constituindo o Puxando Conversa, que hoje tem 27 vídeos e nós gravamos 49 compositores. Tá? E eu queria falar do Puxando Conversa a partir de 2 passos, que são os passos que materializam o Puxando Conversa. O primeiro é a gravação. A gravação, o que tem de mais sagrado, além do recolhimento dos nomes nessa rede, né, de compositores, que um nome vai puxando o outro, uma memória vai puxando o outro, até porque as memórias sempre são coletivas, e no samba mais ainda, porque um sambista, para falar do seu trabalho, da sua obra, ele começa falando como ele fez a parceria, como ele fez uma amizade, como ele começou a frequentar um lugar, enfim, uma série de questões por aí. Então, a gravação ela tem essa configuração na eleição das pessoas, e a outra dimensão da gravação, que é muito importante dizer, é a preparação da equipe. Numa equipe do Puxando Conversa, a gente não tem o interesse de que as pessoas possam somente serem técnicas. O que mais nos importa é que as pessoas estejam ali para respeitar a única coisa possível e valiosa que a pessoa pode nos dar, que é a sua palavra. Então, a condição da equipe é que a equipe fique nessa posição de respeito à palavra do outro, e não equipes extremamente técnicas que ficam olhando o relógio para ver se acabou, que enquanto alguém está falando no câmera, fica olhando o celular. Isso era proibido, isso nunca foi, até pela composição da equipe, isso nunca aconteceu, na verdade. Né? A outra dimensão do Puxando Conversa, além da gravação, é o lançamento, que em espanhol parece que chama estreno. O lançamento é esse momento onde o compositor ou os compositores homenageados recebem seus amigos, recebem seus familiares para assistir o vídeo que foi produzido por ele, e depois do vídeo exibido, a gente faz uma roda como aquela que nós vimos na primeira imagem. A gente faz uma roda onde cantam os compositores homenageados e cantam os amigos que chegaram, o público que está lá. A gente também grava, a gente também joga no telão para que outras pessoas assistam. E o que mais a gente tenta colher é o clima desse tipo de encontro. É como as pessoas se sentem nesse circuito comunicativo, como as pessoas se sentem envolvidas pelo clima do samba. Eu recolhi algumas imagens das 2 dimensões do Puxando Conversa. O estreno, a gravação
e o lançamento ou o estreno. Então, acho que a gente pode ver algumas imagens, porque falar de vídeo, falar de samba e não ter nem vídeo nem samba, seria uma coisa meio absurda. Verdadeira, oh, verdadeira, minha senhora, oh, senhora verdadeira, verdadeira, oh, verdadeira senhora, senhora verdadeira, pega uma prece com fé, a nossa brasileira, e seja sempre de pé. É de prata o nosso povo, e defende a liberdade, e de Deus. Me lembro do samba gostoso da tia Ciata, que sempre cantava e tocava nada. E o onda baiana do o samba era no chão, e briga era na mão, e com o malandro não tinha vacilação. E aí, o samba era no chão, e briga era na mão, e com o malandro não tinha vacilação. Ismael do Estácio, convite, baiaco, branco, policiou. No colo da porteira sempre estava o Cláudio Dor. Sempre vinha Zé com fome, mas não deixa de colher que lá na serreta. O samba era no chão. La idea es empezar a contar un poco de esta historia. Empieza en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, es verdad, a fines de los 80. Nosotros nos ocupamos de llevar muchos micros de esos naranjas, de esos colectivos escolares. Y lo importante de esto, que me doy cuenta después, es que la escuela tiene esa particularidad de escolarizar lo que toca. Entonces, la reserva se transformó en objeto de estudio y así fue recorrida por un montón de chicos. Y ese proceso de educación ambiental, estoy seguro que es lo que hizo que hoy tengamos una reserva ecológica en ese lugar tan estratégico. Una lucha ganada que tuvo que ver con esas visitas, con ese encuentro con la naturaleza, con ese presentar el mundo de todos esos chicos y chicas que nos visitaron. Y la pregunta que nos hacíamos era, porque claro, cuando llegaban esos colectivos naranjas es, ¿dónde están los animales? ¿Dónde están los leones? Y bueno, todo lo que los niños y niñas esperaban para cuando llegaban a una reserva, ¿no? Y en realidad la pregunta ahí era, bueno, ¿cómo hacer que hagan foco en las cosas pequeñas que estaban ahí? Que eran pequeñas, pero eran muchas, había más de 200 especies de aves. Entonces, lo primero, y para llegar al video participativo, tengo que hablar que la primera máquina para mirar somos nosotros mismos, ¿no? Es nuestra mirada. Adriana Fresquet, en la primera rueda, en el primer encuentro, hablaba que a mirar se aprende, decía, ¿no? Pero cómo hacer foco en las cosas pequeñas, cómo salir de la altura de los propios ojos, ¿no? De qué forma se puede romper con esa mirada tirándose al piso, mirando desde otro lugar. Y esa fue una gran pregunta que nos hicimos todos los guías que en realidad nos empezamos a autodenominar intérpretes de la naturaleza más que guías. Y ahora vamos a ver por qué nos pasó esto. Ahí estamos, y lo que tenía de interesante es que era un grupo bien biodiverso, ¿no? Había biólogos, agrónomos, profesores, maestros, y esa biodiversidad, ese intersomos, esas conversaciones, yo creo que enriquecieron mucho la experiencia. Así que estamos ahí en el pastizal con esas ropas tan lindas de los 80, discutiendo cuál era la mejor forma de hacer una guiada y cuál era el equilibrio entre dar contenido y experiencia, ¿no? Que eso fue lo que siempre tratamos de atender. Y bueno, ese guía que se transformó en intérprete de la naturaleza y que me di cuenta después que en realidad la etimología de la palabra intérprete, más allá de interpretar, es el que está en el medio de algo.
¿no? El que está en el medio de algo. Y ahí decía yo, el que está en el medio entre el contenido y la experiencia, entre transmitir nombres, pero también darte vivencias, entre informar y sensibilizarte sobre ese lugar y el valor de ese lugar para que vos lo defiendas, ¿no? Para contarte cosas, pero también hacerte hacer cosas, y para sentir y para dar sentido a esas 2 horas que compartíamos. Y lo que empezamos a ver es que los chicos y las chicas que visitaban y pasaban por nuestra guiada de 2, 3 horas, después volvían el fin de semana con su familia y traían a la familia. Y ahí pasaba algo interesante. Una de las cosas que nos dimos cuenta fue que para enseñar a mirar había que cerrar los ojos. Y eso fue algo muy interesante, porque la manera que encontramos para mirar, que volvemos a pensar en nuestro propio cuerpo como cámara de foto o cámara de video, fue cerrar los ojos. ¿Y qué pasaba cuando se cerraban los ojos? Poder abrir las orejas y usar nuestras manos como parabólicas para detectar sonidos. Y ahí aparecía con los chicos y con los grandes también un sonido raro, que cuando los chicos lo veían decían es el mar. Y no, en realidad era el Río de la Plata que está ahí nomás y que quizás nunca lo habían visto. Muchas veces nunca lo habían visto. Entonces ese lugar empezaba a adquirir una importancia que había que defender. Y era tan sorprendente estar con nosotros ese rato que ellos traían a la familia. Después de utilizar, digamos, el ojo como herramienta, empezamos a sumar algunas herramientas chiquititas, ¿no? Básicas, como el espejo, ¿no? Y empezamos a tratar de jugar a mirar desde otro lado, a cambiar la perspectiva. Y de repente decía, mira, se ve la gota de agua que está detrás de la hoja cuando cae. Y bueno, ellos eran más bajitos, entonces uno se inclinaba y podía mirar. Y era el espejo la excusa para mirar. Y en realidad lo que empezamos a encontrar fueron excusas para mirar, para observar, para poner también el oído en uno de estos árboles que están en la reserva, que son alisos y que tienen una corteza muy finita realmente. Y entonces se escucha el golpeteo de las ramas que chocan arriba, en la encima. Y ahí la imaginación de dónde viene ese sonido, y algunos sí levantaban la cabeza y se daban cuenta que el viento mecía las ramas, entonces se levantaba la cabeza. Y caminábamos por los senderos y poníamos el oído y abríamos las orejas. Y en esa posibilidad también la idea fue esta de mirar con extrañeza, ¿sí? De mirar como si fuera la primera vez, de tratar de reencontrar ese asombro. Es Tonucci, ¿no? Este pedagogo italiano que tanto yo lo nombro y de hecho a mí me ha cautivado mucho su forma de contar las cosas. Y se escucha la voz del maestro diciendo, chicos, vamos a dar una vuelta por el barrio, vamos de 2 en 2, ¿sí? Tomen la mano de su amigo, no se distraigan, cuidado, no bajen el cordón, no todas estas cosas que nos pasan a los maestros cuando salimos. Pero ahora vamos a volver a la aula, ¿no? Y vamos a dibujar lo que recordamos del paseo. Y se dibuja la cabeza del compañero de adelante, que es el que estuvo ahí. Entonces, ¿cómo romper la fila? ¿Cómo romper con esto? Era la gran pregunta, ¿no? Después la reserva se constituyó como reserva y ahí sentimos que, bueno, habíamos como completado una etapa. Entonces, nosotros que habíamos empezado como una parte de Amigos de la Tierra Argentina en ese momento, junto con el grupo de los que hicimos, los que fundamos Pereira, dijimos, bueno, vamos para el Parque Pereira y armemos un proyecto y pongámosle nombre a la fundación. ¿Y qué nombre le ponemos? Dijo uno de mis amigos, que no sé si está acá ahora, y dijo, pongámosle Proyecto Pereira. Y así fue que nos fuimos al parque, todavía no estaba la autopista que se está mostrando ahora, y cuando llegamos al parque nos encontramos con la comunidad del Parque Pereira y empezamos a trabajar con una escuela, y lo que nosotros hicimos ahí fue hablar con la dirección de la escuela para hacer educación ambiental y llevar adelante algunos proyectos. Y ahí empezó un proceso de diálogo, a ver qué era lo más adecuado y demás, y fuimos probando, fuimos intentando, ¿sí? Y lo primero que hicimos fue, con nuestra total inexperiencia, fue proponerle a los chicos y las chicas hacer una huerta. Y los chicos, bueno, aceptaron de muy buen modo, pero realmente no era lo que querían hacer, porque ellos realmente trabajaban muchas veces haciendo huertas en sus casas y con sus familias. Entonces nos dimos cuenta que estábamos equivocados y lo pusimos en el librito que hicimos hace unos años. Tomamos de Maturana esa idea de rescatar estos 2 derechos humanos que podemos sumar, que es el de equivocarnos
y el de cambiar de idea. Así que, bueno, nos equivocamos, cambiamos de idea y empezamos a darnos cuenta que la escuela es el lugar también de estos chicos del tiempo libre, ¿sí? Donde ese tiempo libre está liberado, ¿sí? Liberado de los fines productivos, liberado de los fines productivos, ¿sí? Y dar tiempo para hacer otras cosas que sí suceden en la escuela, jugar, ¿sí? Mirar, prestar atención a las cosas del mundo, ¿sí? Y estar un rato entre paréntesis de esa vida que ellos llevaban y llevan. Y ahí, en ese equivocarnos y pensar de vuelta, escapamos un poco de la urgencia, le dimos tiempo a las preguntas, ¿sí? Siempre veníamos dando mucho tiempo a las respuestas y empezamos a pensar qué podíamos hacer y qué tenían ganas de hacer ellos. Una de las cosas que empezó a pasar fue que ellos amaban contar sobre su lugar, sobre la manera de hacer las cosas. Y en ese intercambio también nos dimos cuenta que ellos querían jugar. Entonces lo que hicimos fue seguir jugando, seguir pensando esos juegos que veníamos haciendo en la reserva, de, digamos, variarlos y salir a jugar y salir a mirar. ¿Sí? Entonces, tratar de convertir las cosas que veíamos en objeto de estudio. Y la escuela también tiene esa posibilidad, ¿no? De convertir a las personas en estudiantes. Entonces, tal vez esta articulación con la escuela nos ayudó a esto. Así como jugábamos con el espejo, jugábamos a hacer pequeños cartoncitos para mirar una parte, para analizar una parte del paisaje. Y esto lo fuimos haciendo mucho tiempo hasta que en algún momento llegó una cámara de foto, llegaron 2 cámaras de foto, y empezamos a salir, ¿sí? Invitarlos a salir a sacar fotos. Y también ellos querían hacer entrevistas, entonces conseguimos esos pequeños grabadores con cassettes que se llamaban grabadores periodistas. Entonces iban como periodistas preguntando, sacando fotos que eran fotos en diapositivas y preguntando. Y entonces fuimos a caminar por el barrio, por las quintas, y en un momento nos dimos cuenta de una secuencia que la vamos a compartir ahora, que tiene que ver con esta entrevista que hizo este chico Nelson a ese productor, donde él le contaba que había hecho una huerta en la escuela sin químicos y que se podía. Y él fue con toda su timidez, pero habilitando también su pregunta y su voz y las preguntas de sus compañeros. Y ahí se acercó y miren, va la otra foto que da un poco de idea del diálogo. El productor lo escuchaba, pero él tenía sus maneras de hacer las cosas, pero se dio una conversación ahí. Ahora fijémonos en la altura, ¿no? Porque Nelson arrancó con mucha timidez, muy de abajo, ¿sí? También porque va a entrevistar a un adulto y él es un niño. Ahora, si vamos a la próxima foto, bueno, ahí ya teníamos 2 cámaras, entonces teníamos registrado el backstage ahí en el fondo, pero Nelson se va acercando más y el productor va como ablandando su cara, ¿no? Y entra en una conversación. Pero cuando vemos la próxima foto, nos vamos a dar cuenta que algo empezó a agarrar Nelson ahí del piso, que había unos cajones que estaban abandonados. Y esta fue como la última foto que encontré. Todas formaron parte de la misma secuencia. Y él se había subido a esos cajones cuando terminó de hablar y de compartir. La cara del productor era una cara que estaba más blanda y Nelson ya no entraba en el cuadro. Y ahí había habido un crecimiento, había escalado Nelson, escalado en los cajones de verdura y escalado en su autoestima y en su capacidad de preguntar y dialogar, ¿sí? Así que eso nos permitió a nosotros entender que algo estaba pasando, ¿sí? Pero como siempre nos dimos cuenta después. Claro que a veces cuando queríamos contar algo de lo que pasaba o ellos proponían algo, no encontrábamos para fotografiar todo lo que queríamos. Entonces aparecían esas actuaciones y jugábamos un poco con el teatro a contar una historia. Y aquí viene una pequeña seguidilla de fotos donde ellos cuentan algo que les sucedió y les sucedía a algunos chicos, que era de camino a la escuela agarrar algunas de las verduras, comerlas, como estaban curadas, como ellos dicen, porque ellos llaman curar precisamente al acto de tirar veneno, que es precisamente enfermarse. Sucedía que se sentía mal, esto es toda una actuación, y esto cuenta que se sentía mal, que se desmayó, que sus amigos lo acompañaron, y todas estas fotos formaron parte de una campaña que ellos mismos hicieron en esa época en el parque sobre el uso de los plaguicidas, de los venenos, de los agrotóxicos, digamos.
Entonces, descubrimos también que había una cuestión expresiva interesante para jugar con el teatro, ¿sí? Y ponerlos en movimiento. Y no solamente usar la cabeza a la hora de tener que leer el paisaje, sino también usar el cuerpo. Y en este momento había pasado algo muy importante para nosotros, que había llegado la primera cámara de video que pudimos conseguir, que fue una vieja, ahora vieja Panasonic M8000. Y ahí, en esa foto, yo veo muchas cosas. Veo 3 compañeros trabajando, habían salido de la escuela y habían empezado a filmar. Y lo primero que hicieron fue filmar el frente de la escuela. No fueron a filmar muy lejos, no hubo un desplazamiento geográfico importante, sino hubo una caminata cortita a la mano para filmar algo que se hace cotidianamente, que es mirar la escuela cuando uno entra. Y la habrán visto muchísimas veces. Sin embargo, ellos eligieron filmar la escuela y la cámara la veo levemente levantada, ¿sí? Tomando otro punto de vista, como una invitación a mirar, ¿sí? Y es una invitación que hacíamos a redescubrir el entorno, a sumar la palabra, a trabajar en equipo. Bueno, esa M8000, como vamos a ver ahora en la próxima foto, viajó por muchos lugares, quedó totalmente destruida. El que está usando la cámara ahí es Juan, que hoy no pudo estar acá. Juan ahí tenía 10 años, y en la próxima foto vamos a ver a Juan ya un poco más grande, en la escuela también trabajando con los chicos. Y hay 2 cosas muy importantes. Primero, que Juan creció, y segundo, que se ve la cámara como un lugar de atención y la escuela de fondo. Entonces, quizás estos aparatos tecnológicos sirvan para prestar atención a determinadas cosas. Decíamos que tomamos muchas cosas de la educación por el arte en cuanto a la percepción, a la sensibilización, y muchas cuestiones que tienen que ver con la educación popular, sobre todo con este proceso de crear material con la propia comunidad, generar nuestro propio material, nuestra propia imagen, nuestra propia voz. Bueno, ahí decíamos, ¿no? de la posibilidad de poner algo que se ve cotidianamente, como un basural que estaba en esta comunidad, y ponerlo en las imágenes, y pasaba que cuando lo poníamos arriba de la camioneta decía, pero ¿dónde está todo esto? Y estaba ya a la vuelta, entonces generaba una observación y también una conversación sobre qué se podía hacer con esto, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con lo que estamos viendo? Y bueno, y la foto anterior tenía que ver con esta pregunta, ¿cómo podemos invitar a través del video participativo, por ejemplo, a leer críticamente la realidad, ¿sí? A mirarla con otros ojos, a desnaturalizarla? Y ahí intentamos hacer videos cooperativos, claro, porque había una cámara y muchos camarógrafos que se proponían como camarógrafos. Entonces encontramos la posibilidad de, en un disco de madera, colocar la cámara y sacar varias sogas para poder hacer un video cooperativo. Ahí entre todos y entre todas, decidir para dónde vamos, filmar bien bajito, entonces hay una toma muy linda que es sobre el pasto, ahí al ras, pero también en la próxima foto podemos ver la caminata por la isla de la Paternal, es levantar la cámara y esto que dice ahí, transformar ese paisaje en objeto de estudio, mirar. Y es un trabajo cooperativo, porque también los procesos de video participativo son cooperativos, se decide entre muchos, así como en la próxima foto vamos a ver que ese proceso de edición, de decidir qué quiero tener y qué quiero dejar de lado, también es cooperativo. Y a mí me gusta esta foto porque está ahí el practicante tratando de editar un video rodeado de chicos que le dicen, no, cortá acá, poné esta música, sacá tal parte, poné tal otra. Y eso es fantástico, aunque no se pueda terminar, porque también con Franco conversábamos y decíamos que hay un montón de videos que nunca terminamos. Y yo no sé si está bien o está mal, porque a veces esos procesos son más interesantes que el video final, y hemos aprendido un montón de ese proceso, ¿sí? A veces sentíamos qué mal que no lo pudimos terminar, pero ¿cuánto pasó en el camino, no? ¿Cuánto se puede disfrutar del viaje aunque no lleguemos? Quiero compartir de Ernesto Garzón un video, un fragmento de algo que él hizo cuando estuvo acá en Argentina, cuando nos conocimos en el 2005, pero que tenía que ver también con cuestiones que cuando los chicos empezaron a editar y a decidir qué querían poner y qué querían sacar, decían, cada vez que viene la televisión al barrio, muestra lo feo, muestra las cosas malas que pasan. Nunca vienen a mostrar las cosas lindas. Entonces, un poco trabajando sobre esa idea y darle la posibilidad a ellos y restituirle a ellos su palabra, su imagen y su voz, Ernesto hizo un trabajo que yo voy a mostrar solo un fragmento por una cuestión de tiempo. Lo que mata es la humildad por acá.
No lo conozco. Me sacás de acá y muero. No, no conozco nada. Bueno, para pasar el día está copado. Hay muchísima gente también que los fines de semana lo utiliza como paseo, como recreación, tomar aire, hacer un picnic, jugar los chicos, andar en bicicleta, andar a caballo. Parque Pereira, pero soy sincero, no lo conozco. Lo conozco de referencia, pero no lo conozco. No lo conozco, o sea, hace mucho tiempo fui y allá no puedo dar una opinión en este momento. Han pasado cosas. En Parque Pereira pasé nada más, pero no iría. Después de cosas que pasaron, no iría. Hace un año, 2 años, hubo un caso de que dejaron un coche con una chica violada y hubo mucho lío. Es un lugar triste. Es un lugar que es oscuro, es fulero, es feo. Un lugar hermoso, muy bonito. Hemos ido con los chicos a la Ciudad de los Niños, al Parque Pereira. Ahora hace tiempo que no vamos. Al tener en el Delta algo, vamos para allá. Es muy lindo, pero hace mucho que no veo, ¿verdad? No conozco. ¿Dónde queda? En Parque Pereira pasé nada más, pero no iría. Es un lugar que es oscuro, es fulero, es feo. ¿Qué podemos hacer nosotros para que ellos lo puedan usar? Filmar todo el lugar y después mostrarle. Hola, me llamo Lenin y le vamos a demostrar que Parque Pereira no es tan feo como ustedes creen. Estamos en la escuela rural número 19 y le vamos a mostrar el tambo donde se ordeñan las vacas. Estamos llegando. Profe, estamos diciendo cómo funciona el tambo. ¿Cuántos litros de leche sacan por día? Y por día podemos sacar más o menos 18, 20, 22 litros, depende. Viste que son distintos. Esto es así. Tienen millones de semillas, ¿ves? Es una pasión para trabajar. Muchas de esas experiencias están volcadas en este libro, que están en la página disponible para mirarlo, para usarlo, Bueno, Franco siempre dice que son documentos vivos, ¿no? Estas cosas. Para partir de ellas, para transformarlas. Nada nos pertenece del todo, Franco. Bueno, yo voy a contar un poco sobre mi experiencia en estos años trabajando con Pereira. Yo vengo de la producción audiovisual, ¿no? Entonces, encontrarme con esta manera de trabajar el video participativo, de alguna forma en el proceso de trabajando y esta manera de trabajar con la cámara, compartirla, pasarla de mano en mano, fue como una desacralización de la cámara como objeto, ¿no? Entonces por ahí puse la posibilidad de una cámara porque como descubrí cómo en este mano en mano de la cámara y contar imágenes entre todos, la cámara se convertía en un objeto donde juntábamos todas nuestras experiencias y juntábamos todas nuestras historias, ¿no? y miradas, y era como una manera de trabajar cooperativamente que para mí era algo totalmente nuevo. Y bueno, como decía Pablo, también en enfocarse en el proceso, ¿no? y lo que implicaba enfocarse en el proceso daba como resultado, me parecía, una libertad en la forma de explorar y de experimentar con la técnica, ¿no? Sin la presión del tiempo y de un objetivo.
Entonces, bueno, un punto de partida común en estas experiencias, como ya mostró Pablo en otras transparencias, son los juegos. Y bueno, por ejemplo, con este juego comenzamos a trabajar sobre decidir qué parte de la realidad capturar, ¿no? Y tener esa idea de que elegir una imagen no implica esa decisión política y que al momento de apretar el rec, este concepto esté dando vuelta, ¿no? Que al momento de grabar tener esa idea ahí. Entonces, bueno, con esto podemos también reflexionar al momento de enfrentarnos con otra imagen que no es producida por nosotros. ¿Por qué fue elegida esa imagen? ¿Por qué así? ¿Por qué de otra manera? ¿Por qué a esa altura? Y vamos de alguna forma desmenuzando, ¿no? todo lo que contiene esa imagen. Acá se ve, bueno, muy bien cómo funciona el juego de los espejos, donde los chicos van mirando de distintos ángulos y lo pegan en un lugar y después comparten ese reflejo que eligieron mostrar con otras personas. Después de perderle el miedo y amigarse con la técnica, la idea es salir a filmar. He cometido el error muchas veces, una vez y después aprendí de comenzar la experiencia por ahí hablando más del lenguaje cinematográfico. Hablando, no sé, de distintos planos, no sé, mostrando ejemplos. Y aprendí que era más interesante salir a filmar primero, jugar con la cámara y después, al momento de mirar esa imagen, ir desmenuzando toda la imagen y hacernos preguntas sobre esa imagen. O sea, trabajar con la pregunta sobre lo ya filmado y preguntarnos qué hubiera pasado si hubieras puesto la cámara en otro lado, qué hubiera pasado si hubieras trabajado con otro sonido. Así que bueno, estas imágenes, por ejemplo, es en Parque Pereira, creo que fue un proyecto donde teníamos que ir a hacer entrevista a distintos productores. Esta imagen acá es de la unidad penitenciaria de Mechón Romero, donde, bueno, se puede ver acá hay uno de los participantes filmando su sombra y se ve también parte del muro y los alambres acá. Es como una captura de ese video que me pareció una muy buena imagen. Bueno, en nuestra experiencia de trabajar con video participativo hemos descubierto que lo que permite es que los participantes sean protagonistas de su propia historia, como decían ya en el principio. Vivir una experiencia de intercambio comunitario es una experiencia de cooperación, que trabaja la autoestima también, permite redescubrir, investigar, y bueno, y para mí algo muy importante que es experimentar. Creo que esa palabra es clave a la hora desde mi experiencia, a la hora de encarar un proyecto, ¿no? Este es un trabajo que le tengo mucho cariño porque fue, creo que con el primero en que yo participé en Pereira, y era un trabajo donde los profesores ya venían trabajando creo que era el método científico con los alumnos, así que ya tenían como un proyecto armado, y la idea era sumarnos con video participativo a ese proyecto, y decidimos trabajar con animación, ¿no? Que animación tiene algo muy lindo, que es lo que permite expandir, digamos, la narrativa audiovisual, ya que es una forma interdisciplinaria que involucra un montón de otras cosas, ¿no? de otros roles a cumplir. Así que, bueno, la idea que surgió entre todos era contar con una ficción de un evento deportivo, lo que habían trabajado con los profesores, ¿no? Era cómo transformar ese contenido en algo audiovisual. Y para eso, bueno, también decidimos construir unas cámaras para hacer unas entrevistas entre los alumnos, y lo que pasó es que cuando volvimos con Juan, descubrimos que habían construido no solo la cámara, sino que todo el backstage de lo que es un canal de televisión. Entonces, bueno, esta transparencia se llama Salir de la Escuela porque pasó algo muy lindo, que es que la propia actividad fue la que generó esa curiosidad en los chiques a salir a explorar y a construir fuera del ámbito escolar, hasta llevarlo a sus casas. Y bueno, acá se ve un poco, ¿no? Como la construcción de personajes, bueno, el escenario, y bueno, y acá hasta construyeron un switch de televisión, ¿no? Que ellos mismos investigaron, así que todo esto formó parte de un pequeño proyecto que, bueno, salió muy lindo. La verdad que eso es lo que permite la animación y el stop motion, en realidad, que con una cámara de fotos se puede contar una historia y
con muy buen resultado. Esto es otro de los juegos que están en el libro. Y bueno, esto que decía Pablo de que el libro es un documento vivo, si nosotros usamos, los juegos lo vamos transformando en distintas cosas dependiendo de qué tema queremos trabajar o qué contexto. Así que bueno, acá en mi caso lo he usado para crear historias de forma participativa. Así vamos, por ejemplo, en estos cubos vamos pegando imágenes de lugares, en otros cubos vamos pegando imágenes de personajes y lo vamos tirando y vamos conectando, ¿no? Con la imagen, con los lugares, con los personajes, como una especie de cadáver exquisito con imágenes. Y así vamos escribiendo, ¿no?, las historias. Bueno, acá voy a saltar un poco a nuestro trabajo con Viva Estampa ahí en el Sibori. Siempre, bueno, comenzamos con juegos y haciendo entrevistas entre nosotros, aprendiendo amigándonos con la técnica. Y bueno, y después de pasar un tiempo filmándonos, decidimos salir. Así que salimos a caminar por Escalabrini Ortiz y con estas preguntas encarar a los vecinos, ¿no? Y era una manera también de salir de usar la cámara, ¿no?, como un escudo, como algo una excusa de salir a caminar por la calle y hablar con los vecinos y darnos a conocer. Proyecto a proyecto fueron saliendo otros proyectos y salió este proyecto que es decidimos hacer un video sobre la Ley Nacional de Salud Mental, con uno de los artículos. Así que bueno, la idea era, bueno, todo surgió después de muchas reuniones y hablar, y decidimos, bueno, armamos esta historia de manera muy cooperativa, ¿no? Eran muchas reuniones y hablar de cómo contar esta historia y qué imagen, qué color, todo fue decidido en conjunto. Creo que estas fueron las imágenes que eran como el corazón, digamos, de la historia, ¿no? Era estas dos imágenes, que una era que lo que elegimos hablar era de la responsabilidad, ¿no? De cómo dentro del hospital como que se pierde esta responsabilidad de cuidarse uno mismo. Todo está pautado, todo está asignado con un horario. Entonces estos dos objetos, en uno se encuentran los objetos personales y en otro objetos de higiene y de cuidado personal, y cómo es el salir y recuperar esa responsabilidad y con esos objetos y lo que representan, ¿no? La SUBE, la libertad de viajar, el celular, la llave. Acá voy a pasar a mostrar este video que creo que vale la pena ver, que dura unos pocos minutos, así que lo comparto.
ayúdate. Bueno, nada, este fue un proyecto, la verdad, muy lindo y bastante intenso, ¿no? Porque, bueno, volver al hospital ahora con una cámara, para la actriz también, y no, quedó bastante bien. Y nada, fue muy, muy intenso. Y la verdad que aprendí mucho de este proyecto a cómo crear de una manera cooperativa, ¿no? Nuevos desafíos, bueno, como vieron en todas las transparencias, hay como un montón de cámaras que pasaron en nuestras manos, ¿no? Y un montón desde el VHS hasta, ¿no? Ahora trabajamos con digital. Y creo que la tecnología, bueno, siempre es un desafío y es un hermoso desafío porque, bueno, nos invita a reinventarnos, a buscar nuevas maneras de contar, ¿no? A buscar nuevas formas, ¿no? Algo que hacemos mucho con Pablo y que nos divierte también es ponerle a la tecnología nuestro toque, ¿no? Entonces vamos construyendo distintos artefactos, ¿no? Que son como también porque bueno, la verdad es que bueno, ahora todos tenemos acceso a una cámara, ¿no? Con el teléfono, pero con esto buscamos la manera de que sea una novedad trabajar con la cámara y cómo trabajar con la cámara. Así que bueno. Ahora ya cierren. Ya se ve ahí. Y exactamente, esta locura tiene que ver con que además de que la cámara de que esto viaje, pueda viajar en la tablet y cuando filme va a filmar cosas como whip. Entonces, por ejemplo, se puede poner uno en un lugar y ir, por ejemplo, a Mate. Bueno, así es como se rompen las cámaras, diría yo, pero el proceso está muy bueno, ¿no? La verdad que es divertido y buscar diferentes maneras de usar la cámara, ¿no? También, bueno, trabajamos con practicantes que vienen de Tierra del Futuro, que estamos con Viva Estampa también trabajando, haciendo entrevistas, creo que esto es en Palermo, taller de vueltas con Ellen. Acá es otro proyecto que colaboramos en un pequeño documental que hicimos de una experiencia en naturaleza viva en Santa Fe. Bueno, y después los practicantes, una vez que vuelven a Suecia, comparten, ¿no? Sus experiencias acá en distintas escuelas, hacen lo que se llama una gira. Esta es una publicación que realizaron, por ejemplo, Tara y Olivia, sobre el trabajo que realizaron en Pereira. Esto es en el mercado de Bonpland. Bueno, y esta foto es como el bonus, a mí me gusta mucho porque, bueno, muestra cómo esta idea del juego y los artefactos, ¿no? Son como también un documento vivo, ¿no? Acá es como esto es en Suecia, ¿no? Haciendo el juego del disco con una cámara, que ya lo vieron, el juego del disco está en casi todas nuestras transparencias, que es muy famoso. Y acá, bueno, como los chicos en India lo usaron para trabajar creo que con agua, para contar la importancia del agua o demás. CineSAP siempre ha tenido el GEMSAP, Zonas de Acción Prioritaria. Entonces, mínimamente quería contar eso, ¿no? Ser SAP significó en su origen, allá por el 98, 99, trabajar en las zonas de acción prioritaria de la ciudad de Buenos Aires, del cordón sur de la ciudad de Buenos Aires, que territorialmente era la zona más desfavorecida económicamente, simbólicamente, y con menos acceso y posibilidad de participación en la vida social, en términos de ciudadanía hablo. Desde esa perspectiva es que nosotros seguimos existiendo como CineSAP y conservamos el nombre, que no es algo menor, porque hemos construido la identidad en esa figura. Por eso es que para mí era importante la presencia de todos los que intervienen y hacen posible que un trabajo como este se pueda hacer en la escuela o desde la escuela y en el barrio. Entonces yo quería primero presentar, ¿sí?, a Laura Romero, que es maestra y es la referente de la escuela primaria número 14, una de las referentes de la escuela que trabaja año a año haciendo cine en su aula. Después quería presentar también a María Magdalena González, que ella fue voluntaria, coordinadora de voluntarias y voluntarios, fue muchas veces de forma voluntaria se ha sumado, es licenciada
recibida también en la Universidad del Cine, y la verdad es que es muy importante la presencia de los voluntarios porque son quienes saben hacer cine y están actualizándose todo el tiempo, porque son estudiantes de la Universidad del Cine. Entonces, nos traen como parte de también un aire fresco al aula, porque es como la visita de alguien que se suma. Después está Julián Belegia. Julián es parte de SAGAI, es docente, y él el año pasado estuvo coordinando el acuerdo que tuvimos con SAGAI en lo que fue la formación y mejoramiento de las actuaciones de nuestros estudiantes, porque era un punto re flojo en línea general cuando nos ponemos a hacer cortometrajes y ficción. Un problema es cómo se actúa, cómo se pone el cuerpo, cómo se utiliza la palabra. Está Jazmín Bazán, que fue mi mano derecha durante muchos años en la cátedra de didáctica. Ella sigue hoy en la cátedra de didáctica de la Universidad del Cine, es jefa de trabajos prácticos y es quien ha coordinado, ¿sí? Todo lo que es las prácticas obligatorias de quienes se forman para ser profesores en cinematografía en la Universidad del Cine. Y después veo un montón de otras caras conocidas, a quienes agradezco que estén ahí. Está Jorge Oruelo, veo que es supervisor, está Karina Troiani, que fue una profesora también, fue referente en algún momento, está Fernando Moraves, que es parte del equipo, y veo otras caras que no termino de dilucidar, así que a todos gracias por estar allí y sumarse a este conversatorio. Cuando me proponen contar un poco esto, lo primero que quería era contarles acerca de CineSap, anidado en este contexto, ¿no? Hacemos cine en escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta tiene que ver con que, bueno, uno debe pensar qué es lo que nos hace hacer cine. Y una de las primeras cuestiones es que hay que entender que los medios audiovisuales ponen en circulación interpretaciones del mundo del que formamos parte y construyen verosímiles que muchas veces creemos que son verdad, pero son verosímiles. Y nos construyen de alguna manera nosotros. Uno podría imaginarse una niña, una chica, jugar frente a una pantalla del televisor, frente a una tablet, e imaginarse que es, no sé, buena, mala, princesa, que es vengadora, que es modelo, que es bailarina o que es presidente. Da igual. Lo cierto es que la ficción audiovisual, ¿sí? La pantalla, tiene esa capacidad de generar mágicamente el juego imitativo. Esta idea de la mímesis. ¿Sí? Esta idea de que uno desde ese ahí afuera, esa pantalla que es exógena a cada uno de nosotros, nos propone un mundo para incorporarlo, para probarlo, para jugarlo. ¿Sí? De alguna manera la pantalla implica, siempre. Tiene ese efecto de mímesis que es un efecto en el cual uno interioriza aquello que es narrado. Entonces, desde ese lugar, que es el lugar tradicional que ocupó el cine, también uno podría decir que hay un efecto de catarsis, de liberación. Nosotros optamos en épocas de TikTok, en épocas de aplicaciones y de esto que llamamos redes digitales, nuevos medios, hipermediaciones, algo que a mí me fascina. Si alguien me conoce sabe que ese mundo es algo que me fascina, pero optamos más por la catarsis que por la mímesis. Hace mucho tiempo que la escuela aprendió que lo más importante no era imitar, no era probar lo que el otro me propone, sino que lo más fuerte que tiene la educación es, de alguna manera, descubrirse uno haciendo. ¿Sí? Entonces, en vez de la mímesis, optamos por la catarsis y la posibilidad de una mímesis pero distinta, con conciencia, con reflexión. Saber que la copia y el proceso reproductivo es escaso. ¿Sí? La propuesta que te dan todas las aplicaciones hoy, en líneas generales, te invitan a encajar, a meterte en una competencia, en esta idea de, bueno, hacete el pasito de moda, entonces grabate y encajá en el formato. Nuestra opción sigue siendo la misma de hace 20 años, de hace 22 exactamente. ¿Sí? Es la opción de crear en vez de copiar. La opción de asumir un proceso productivo en vez de un proceso solo reproductivo. Asumir que la construcción y la inclusión es posible. Encajar lo que hace es excluir y dejar al otro afuera. Y ahí radica el poder del capitalismo. De alguna manera, proponerte que si no entras en las líneas del mercado y no sos el que encaja dentro del molde, quedas fuera. Bueno, nosotros tenemos la otra opción, educar para construir y construir una identidad y saber que
lo que vos tenés ahí es valioso. Solo tenés que descubrirlo. Por eso hablábamos de catarsis en la presentación de esta charla. Habitar de alguna manera la posibilidad de la autoridad, aprender a ser autoridad, ¿sí? Aprender a que ser autoridad es ser responsable, y ser responsable es tener una capacidad de dar respuesta. Quien hace cine en algún momento se hace responsable de un determinado rol. Tiene que aprender ese rol, tiene que asumirlo y después tiene que comprometerse con ese rol, pero después tiene que poder dar respuestas en relación a ese rol que asumió. Y sabemos que es un proceso hipercomplejo, que tiene un montón de juegos para jugar y aprender, pero apostamos todos los años a hacerlo. Nosotros pasamos por muchos hitos, ¿sí? Para que CineSAP sea siempre diferente y se adecue a cada una de las experiencias de cada una de las comunidades, en las escuelas, en los grupos de profesores, ¿sí? Se conforman equipos con 2 profesores de la escuela o 3, ¿sí? Puede ser un profesor y un preceptor, un profesor y un bibliotecario, profesores de 2 materias distintas, ¿sí? Más alguien del equipo, que es un capacitador docente, más un voluntario que se suma en algún momento, ¿sí? Y se conforman equipos, tanto en los docentes como en los alumnos, porque hacer cine se puede hacer solamente en equipo, ¿sí? Lo que no significa estar siempre juntos, significa trabajar unidos, coordinados, reconocer de alguna manera que hay que participar tomando decisiones y después hay que estar coordinado, y eso lleva mucho aprendizaje. Así que, bueno, a partir de eso es que yo les quería mostrar primero un crudo, muy chiquitito, muy breve, pero que habla un poco de esto, habla un poco de la diferencia que hay entre meterse en el formato que te propone cualquiera de estas aplicaciones digitales o hacer cine en la escuela y donde uno puede ver esto. ¿Puedes correr, Guadalupe? ¿Se escucha? Dale. ¿No? Como 2 veces, ¿no? Hay que... Silencio, sonido. Ahí se ve. Sonido. Cámara. Graba. Escena 10, plano 3, toma 3. ¡Acción! ¡Corte! Yo acabo de hacer la verdad. No es lo mismo encajar que alguien asuma la dirección, que 2 niñas tomen la cámara y hagan iluminación y cámara, que una tome la dirección de cámara, alguien haga producción, que alguien esté frenando para que en la calle nadie se cruza, que alguien esté pensando cómo se encuadra y cómo entran los actores, cómo se está tomando desde la cámara, ¿sí? Que alguien sea responsable de que ese auto se mueva, hasta dónde va a llegar, que haya seguridad, que todos estén coordinados en una plaza. No es lo mismo hacer que la escuela de alguna manera derribe los límites que tiene territoriales y se emplace en la plaza del barrio, en la vereda, y si es posible reformule el aula y la construya como una locación que pueda transformarse en una cocina, en una habitación. Si ustedes ven ese video, a mí lo que más me gusta de ese video, aparte de lo informal, es que no se ven a los adultos. Los pibes están filmando. Pregúntense, ¿hay adultos responsables ahí? Sí, claro que los hay. Y siguen conservando la autoridad. Pero ahí los niños empezaron a asumir la autoridad, a hacerse responsables. Y entonces, la gran mayoría son niñas, que son las que dirigen, la asistente de dirección, la camarógrafa, ¿sí? E incluso la autoridad, ¿sí? La toma una alumna y es ella la que pide silencio cuando hay que pedir silencio y es la que indica que la acción comienza y los demás asumen el compromiso y hacen su parte, ¿sí? Y van habitando ese lugar democrático que han decidido previamente, en la locación que han decidido previamente y han trabajado en el horario que previamente pactaron. Nosotros decimos que en CineSAP tenemos algunos principios. Los principios después pueden ser papers y charlas enormes, pero básicamente es aquello que se comienza, es un proyecto que se termina, se trabaja en equipo y de a poco
Los estudiantes, las alumnas, los alumnos van asumiendo roles y se hacen responsables de esos roles y filman. Cuando me preguntan cómo se hace CineSap, se hace así. Nosotros tenemos un periodo de evaluación previo, un periodo de planificación. Allí, por lo general, acordamos con directores de escuelas, con asesores pedagógicos, con directores de áreas, ¿sí? Con los supervisores de la región, ¿sí? Cómo va a ser el proceso en cada una de las escuelas. Lo que no significa que va a ser exactamente igual, porque se supone que van a haber agrupaciones de docentes. Puede ser un profesor de Derecho con un profesor de Lengua, puede ser un profesor de Historia con un profesor de Geografía, o puede ser un profesor de Matemática con la bibliotecaria. La forma en la que se organiza da igual. En ese sentido, para nosotros. Sí es fundamental que una vez que se empieza el proceso a principio de año, se debe terminar a fin de año. Cambia el profesor, se inunde el planeta. Porque no vamos a sumar una frustración más a los alumnos. Ese es uno de los principios. Después todos pasan por una primera salida a la Universidad del Cine, o algún lugar donde puedan conocer los instrumentos para filmar, una cámara, un trípode, puedan saber lo que es una puesta de luces, qué diferencia hay entre la luz blanda y la luz dura. Enseñamos a hacer cine por primera vez, ¿sí? En primaria es el único lugar donde esto no se llevó adelante a cabo del mismo modo, sino que se lleva la experiencia a la escuela, porque muchas veces es más complicado por la cuestión de horarios conseguir set, pero en escuelas medias siempre eso es así. Después hay un encuentro por distritos, donde las escuelas medias conocen lo que se hizo el año anterior, y es la posibilidad de que haya un proceso de objetivación, donde vos como estudiante sepas lo que hizo otro y puedas ver el producto que realizó otro, y puedas valorarlo. Y sepas que al año siguiente van a valorar el tuyo, y con eso te van a valorar a vos. ¿Sí? Hay un proceso en el cual intentamos que haya un cruce de generaciones adentro de las escuelas e interescuelas. Después hay clases regulares que parten de la lógica áulica. Después de eso hay una segunda salida a la Universidad del Cine o algún espacio donde se pueda aprender ya a hacer una puesta de luces, pero ya no me enseñan lo que es una cámara. Ya cada uno de los estudiantes más o menos empieza a pergeñar cuál va a ser su rol y agarra la cámara, otro agarra el trípode, otro agarra la luz, y acompañados de la incorporación por lo general de algún voluntario o algún practicante que se suma al equipo de docentes, lo que hacemos ahí es que ellos puedan filmar por primera vez, hagan una escena, hagan una toma, puedan por primera vez apropiarse de las herramientas técnicas. No ya para criticar lo que hicieron otros, sino para aprender a producir y realizar ellos. Por supuesto, en este proceso, toda la primera mitad de año, que en este caso está marcada por estos rosados, que son las vacaciones y el receso invernal, en ese periodo se piensa una idea, se hace un guión, se dan contenidos curriculares de cada una de las asignaturas, ¿sí? Por eso es que están en colores, porque cada uno de estos son como diferentes niveles, algunos más institucionales, otros mucho más asociados al proceso pedagógico específicamente, y otros asociados al proceso productivo de realización audiovisual. Después de eso, todos deciden democráticamente cómo va a ser su rodaje. El plan de rodaje lo deben hacer en grupo. Y después pasan por un proceso de edición y montaje, que tenemos dos opciones. Una es editar y montar en la Universidad del Cine, con un técnico que ayuda a ese proceso, pero que las decisiones deben estar en manos de los estudiantes. O hacerlo en EPA, que es un espacio que también tenemos dentro del programa, que durante todo el año trabajó formando a chicos, 8 o 9 chicos, que aprenden a editar y a montar, y son ellos los que reciben, como si fueran una productora, a cada uno de los grupos que necesita hacer edición y montaje. ¿Sí? Esto es para aquel que nunca escuchó hablar de CineSap, esa es la estructura básica. Después todo lo demás puede cambiar. Ahora, esos son los hitos fundamentales. Eso debe suceder, porque es lo que nos garantiza hacer ficción y que se vayan apropiando de la herramienta en términos tecnológicos, y por otra parte se vaya dando un proceso de apropiación y de capacidad de toma de decisión. La Escuela de San Antonio de los Baños tiene su curso regular, que son 3 años, es en el que estuvimos Otavio y yo
y entramos por especialidad. El primer año se hace una polivalencia donde todos hacemos ejercicios juntos y ya luego en segundo año nos dividimos en especialidad. Se conforman grupos muy diversos. En nuestro año, de hecho, estaba Otavio, que es de Brasil, está Amir, que es de Trinidad y Tobago, Fran de Argentina, y teníamos a Tina de Grecia. Entonces, en primer semestre de segundo año, se hace un ejercicio que se llama el campismo, que es ir al pueblo de San Antonio en un tiempo específico con ciertas obstrucciones y se firma un documental. Y luego el ejercicio de segundo semestre de segundo año es en la Sierra Maestra. Y este ejercicio es una idea que la escuela, la coordinación de la escuela tiene una especie de convenio con la televisión serrana, que es una televisión que está ahí en medio de la Sierra Maestra, y los estudiantes de documental se trasladan hasta la sierra por un mes para hacer cada uno una película. Y el modo como se conforma todo el ejercicio este mes, cómo funciona, es muy interesante porque es una idea, filmen sus películas, dirijan sus películas, produzcan sus películas un poco independiente, ¿no? Y entonces se hacen parejas de trabajo, entonces dos directores se juntan y uno hace la dirección y la fotografía, y el compañero hace el sonido. Hacen la producción entre sus dos cortos, ¿no? Después de uno grabar su corto, se cambia, entonces el otro director hace el sonido para el otro compañero que va a filmar. Y también es muy interesante porque la gente de ahí, de la televisión, hace muchos documentales en esta región, entonces conocen mucho, ¿no? de la gente, entonces con ellos porque también nos ayuda a entender un poco más este sitio, ¿no? Porque este también es un sitio también un complejo porque nosotros tenemos acceso ahí porque la escuela nos invita y la televisión nos invita a estar ahí porque tampoco es un sitio abierto, un sitio que todavía está como un poco más aislado. Y fue ahí donde se empezó toda la historia de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces es un sitio muy especial que tiene una mente también. ¿Cómo funciona? Es como tener obligación por como 2 semanas para investigar y hacer una preproducción de rodaje de uno y otra semana de rodaje del otro, que configura el mes. Y después de eso hacemos la postproducción en la escuela, ¿no? Para mí el ejercicio es de la experiencia más increíble que he vivido así, que también nos hizo como encontrar cosas en nosotros mismos, porque tener esta posibilidad única de, bajo la falda de la escuela, a este lugar, tener como personas que nos ayuden y pasarnos solo un mes pensando en hacer una película, es increíble. Y en este caso fue una experiencia de vida y no solo cinematográfica. Otavio y yo compartíamos un cuarto pequeño y estábamos 24/7 juntos todo el tiempo. Era como nos enfermábamos, hablábamos, salíamos a cada personaje, o sea, era sentido. Entonces eso yo creo que es único. Pues sí, nosotros llegamos como un mes y algo ahí en la sierra y éramos 6 directores divididos en parejas, o sea, éramos 3 parejas. En este caso tuvimos un taller como de 2 semanas, que fue el primer taller donde nos relacionábamos con el espacio y te das la oportunidad de conocer y también te das la oportunidad de sorprenderte. Entonces es muy lindo porque aunque inicialmente es un proceso bastante solitario, porque era en 2 semanas salir y caminar sin brújula a encontrar un personaje o encontrarte en un personaje solo, así. Y luego llegar por la noche y hablar entre todos, no, encontré esto, encontré lo otro. Eso era súper interesante. Y luego, ya después que pasan esas 2 semanas, donde ya definiste o tienes que haber definido una historia, se hace un pitch
que en ese caso ya se suman los asesores, la asesora de dirección, el asesor de sonido y el asesor de fotografía, que son los 3 asesores que se van a mantener durante todo el rodaje que tenemos ahí. Entonces se hace un pitch, se habla, bueno, de las debilidades, de los puntos fuertes, y ya, bueno, para ese entonces se hace un pitch y ya tienes que haber filmado como que lo muestras en ese momento. Y entonces producción, y se filma durante 6 días el corto del director que empiece, y después como que hay un día de descanso o algo así, y después se empieza a filmar el otro. Y en cuanto terminamos el último corto, es como hay un día de descanso que es como la fiesta de despedida con los personajes, con la comunidad de la Sierra Maestra, y ya, nos montamos en una guagua durante 14 horas y venimos para La Habana. Voy a poner el teaser, el trailer. Ese es un pequeño fragmento de la película que se llama La Travesía. Y el personaje principal, Romélio, ele é um tipo que é custódio de uma presa em Boyariba. Boyariba está muito cerquita de Jau, que é onde está a televisão serrana. Eu estava estudando o sítio, dando vueltas, e me gostou. E empecé a investigar sobre a presa, que foi construída depois da Revolução. Encontrei a Romélio, que foi quando eu cheguei aí, estavam os pescadores chegando, y él se acercó a mí, empezamos a hablar y fue súper interesante, sí, la conversa, ¿no? La conversación fue como nos acercamos muy rápido. Pero no tenía la idea de hacer la peli con él, estaba todavía ahí en esta cosa de hacer sobre este espacio. La película va también del paisaje y del espacio, pero no estaba tan enfocada en este personaje. Surgió el día de, tenemos que hacer el teaser para presentar la película, entonces fui con Violena a la presa a grabar una escena con Romélio, ¿no? Y esta escena que está en el trailer de la película, que entró en la película, fue grabada en este día, ¿no? Entonces fue súper fuerte porque estábamos ahí grabando, empezó una tormenta y ahí fue como, cuando yo filmé, yo sentí así, no, ahí está la película, ¿no? Este hombre que vive acá en esta presa, como tiene toda su vida alrededor de esto. La historia de su vida es muy interesante, pero yo también eres un hombre que era muy silencioso también, ¿no? Entonces estaba intentando cómo hacer un retrato de un personaje pero que dice tanto solo con su presencia, ¿no? Y ahí la película va un poco de esta relación de él, es casi ritualística, que está ahí todos los días y vive en este espacio, sobrevive de este sitio, ¿no? Y fue un poco ahí que llegué a este sitio y a este personaje. Nosotros, cuando estábamos buscando las historias, estábamos separados, o sea, no estábamos juntos. Y casualmente, o sea, claro, tuvimos 2 semanas de divagar y de tener 300 personajes que nos gustaban por una cosa o por otra, y al final terminamos grabando al lado, así como la presa estaba aquí y mi lugar estaba, pero era al lado, en plan el personaje de Otavio vivía a 500 metros del cementerio. El tráiler, Ota, y después hablo.
O sea, está la Sierra Maestra, hay muchas montañas, muchas, y lo primero que hacíamos, por supuesto, o sea, llegando a la sierra nos daban una mula, como un burro, y cada uno podía ir en la mula a subir las montañas, y eso fue lo que hicimos todos. Y después fue como, bueno, espérate, pero vamos a otro lado. Y entonces cogí la carretera y llegué a esta presa que me encantó, y dije, quiero hacer algo aquí. Y caminando por la presa encontré este cementerio, que para mí es el cementerio más hermoso que he visto, por mucho, porque es un cementerio que queda al lado de la presa. Aquí en el tráiler no se ve, pero está toda la presa ahí y este cementerio. Y ese día que pasé por ahí, justo Pedro, que es mi personaje, estaba enterrando a alguien. Y yo me acerqué y fue... para mí fue súper fuerte porque yo soy de Oriente, que, o sea, queda cerca de la Sierra Maestra. Y justo, o sea, el recuerdo que tenía de un cementerio era cuando yo era pequeña y mi papá había fallecido. Y recuerdo justo esa imagen de cuando el sepulturero, nada, está poniendo ya como el último ladrillo, que recuerdo que en aquel momento yo pensaba como, esto es el último momento, el último contacto que uno puede tener. Y este hombre se encarga de poner el último ladrillo para separar, como quien dice, la vida de la muerte. Y eso me impactó mucho y me fui como pensando mucho en eso, pero no decidí cómo hacer nada. Seguí como una semana más investigando, para mí no era una opción, y lo evadí. Y seguí buscando opciones, pero nada me llenaba de todo. Hasta que después de estar así como una enorme frustración porque quería otras cosas, y conecté con Pedro. Y después de imaginarme muchas películas, salió Nicho, que es una película en la que es como un día en la vida de este sepulturero y son como las horas muertas. Él no está enterrando a nadie, que no hay nada, solo él y la naturaleza. Y nada, la película es sobre eso. Para mí fue un reto súper grande porque estaba muy acostumbrada. Para empezar, nunca había hecho películas con hombres, solo siempre filmaba mujeres, siempre hacía documentales donde la palabra era muy importante, donde se hablaba mucho, y esta película era con un hombre y no se hablaba. Y para mí fue muy convulso, de verdad, como encontrar imágenes poéticas, como nada que ver con lo que yo hacía. Y en este caso además tenía que hacer la fotografía, tenía que pensar en el momento, dirigir. Éramos solo Otavio y yo. O sea, la dupla con Otavio fue lo mejor que pudo pasar porque, bueno, salió una enorme amistad, nos apoyamos mucho. Nuestras locaciones estaban una al lado de la otra. Camino a filmar la de Otavio, yo miraba a ver si Pedro estaba en el cementerio o pasábamos por ahí, lo saludábamos. Y cuando terminamos de filmar la película de Otavio, que filmamos la mía, el personaje, el protagonista de Otavio, fue nuestro asistente de producción. Con las cosas, nos ponía una sombrilla, o sea que había una interacción y siempre pensamos como estas dos películas como un díptico, que al final terminaron siendo películas muy distintas, pero sí tienen como muchos puntos de contacto. Y otra cosa, como hablando siempre con Ota sobre todo lo que se nos enseña en la escuela, y bueno, en muchas escuelas del mundo acerca de todo el mecanismo de hacer películas, todas las especialidades, producción, asistente de cámara, y estando ahí nos dimos cuenta que era posible. Es verdad que es necesario como cada departamento, pero también era posible hacer dos películas súper íntimas, pero con mucho. En la película de Otavio casi todo el tiempo estábamos montados arriba de un bote, yo que no sé nadar, parada con el micrófono y Otavio con la cámara, y este personaje nos cogió tormenta, cargando todo, capa, trípode. Decíamos, wow, aquí nos hace falta una productora, todo uno puede empujar ese límite y lograr estas cosas. Eran como 12 kilómetros para llegar, estábamos y todos los días con esto, igual súper cansados, pero fue una experiencia súper interesante.